Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy tu amiga Yamila Hernández, terapeuta holística en medicina cuántica e inteligencia emocional. Te doy la bienvenida a este curso sobre la magia de los cuarzos. Voy a compartir pantalla y voy a apagar mi cámara para que nos enfoquemos en las diapositivas. Vamos a estudiar los cuarzos desde su misticismo, desde su magia, ya que la parte física de un cuarzo la ciencia la conoce muy bien y esa información la puedes encontrar fácilmente en internet. Yo quiero que nos enfoquemos hoy en la chispa divina que habita en el cuarzo y en todo. Y para comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es la vida para ti? ¿Dónde está? ¿Cómo aparece en el juego de la manifestación? Tengamos presente que la vida no puede ser observada con los sentidos físicos solamente. La percibimos cuando actúa a través de un cuerpo, de una forma determinada. Observemos, por ejemplo, al hombre. Si nos vamos por la parte científica, vemos que es un conjunto de masa corpórea que tiene huesos, que tiene arterias, músculos, líquidos, vísceras, piel, etc., que tiene elementos químicos funcionando armoniosamente. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fuerza motor para dicha manifestación? ¿Cuál es el impulso profundo, vivificador, para hacer que todo ese sistema de masa corpórea viva sea consciente, que tenga esperanzas, sea capaz de tener ternura, de tener amor, de tener un instinto de evolución? ¿Te has preguntado alguna vez cuando alguien se rompe una pierna, por ejemplo, qué le dice al hueso que debe unirse y regenerarse? Porque, ok, el médico te coloca clavos o te coloca un yeso, pero ¿qué es lo que le dice al hueso que tiene que unificarse nuevamente? La respuesta materialmente es difícil, pero aquí vemos que el azar, que la casualidad, que las coincidencias tienen poco protagonismo en este planeta colmado de vida. Situamos, por ejemplo, a dos personas en el suelo. Imagínate dos personas en el suelo. Una que esté durmiendo y la otra que acaba de fallecer o de trascender la materia. Si los miramos a distancia, es difícil distinguir quién está vivo y quién está muerto. ¿Verdad que sí? ¿Por qué crees? Pues porque la vida no se ve. Sin embargo, está presente en todas las criaturas del universo. Incluso después de haber muerto, el proceso de desintegración, de putrefacción, indica que la vida sigue presente. La vida de muchos elementos menores, claro, y microscópicos, que están tremendamente activos allí, devolviendo la materia a la tierra. Así pues, la vida se puede definir como esa chispa divina, ese soplo sagrado que habita en todos los seres y está en todas las cosas y no pertenece al reino material, sino al espiritual. Dios no está en todas las partes, sino que Él es todas las partes. Como no hay nada fuera de Él, ya que en Él nos movemos y tenemos nuestro ser, la roca, el árbol, los planetas, los átomos, el elefante, la brisa, el ser humano, todo es Dios. En un nivel o estado más o menos denso o más o menos sutil, según la manifestación. Lo que quiero que entiendas es que a mayor complejidad o evolución de la forma, mayor es la expresión de la divinidad dentro de la misma.
La divinidad que puede manifestar una piedra, por ejemplo, un cuarzo, es diferente en cuantía a la divinidad que puede manifestar una rosa. Así también la divinidad o la inteligencia o el amor que puede expresar un tigre es inferior a la que puede manifestar un hombre. Y más allá de lo que un ser humano pueda manifestar, encontramos otros reinos diferentes, reinos espirituales donde existe un mayor despliegue de facultades y virtudes divinas. Entonces vemos que tanto el aspecto vida como el aspecto forma se necesitan para evolucionar. El espíritu necesita un cuerpo denso para experimentar en los diferentes niveles de la creación. La Madre Tierra provee de un vehículo de manifestación para hacer esto, que viene siendo el espíritu o el aspecto padre. Los sentidos ordinarios solo pueden percibir el escenario de la vida objetiva. Sin embargo, aquello que está detrás del escenario, que sabemos que es aún más importante, no lo percibe, pero sin embargo existe. Y su existencia es mucho más real y auténtica que ese escenario. Estudiemos ahora cómo se produce la evolución. En sus dos vertientes, interna y externa, y visible e invisible. Podríamos comenzar diciendo que en algún momento determinado en la vida, ese gran ser al que llamamos mente cósmica y universal o Dios, decidió emprender una ardua tarea de la creación y no sabemos evidentemente cuál fue su razón original. Tenemos teorías, pero sí que podríamos decir que la fuerza primaria o el poder impulsor necesario que originó esa gran explosión cósmica que los científicos y astrofísicos llamaron el Big Bang, quizás esta teoría de los científicos que lograrán algún día de una forma rotunda descifrar, pero que si lo hiciesen o mostrasen cuál fue el desarrollo posterior, jamás podrían saber igualmente el porqué, la causa originaria de dicha explosión. Esto está fuera del alcance humano. A mí me gusta pensar, por ejemplo, una de las teorías, que un día la mente cósmica y universal, comunidad, se hizo una pregunta, como él ya sabía quién es Dios, por ponerle un nombre, se hizo una pregunta, ¿quién puedo ser? Y allí se dividió en dos, como una mitosis celular, y apareció la dualidad, positivo o negativo, para poder responder a esa pregunta y manifestar, es decir, obtener las respuestas experimentadas en la materia y así extraer la sabiduría. Y siguió dividiéndose y dividiéndose, luego en 4, luego en 8, como un fractal que hasta hoy sigue dividiéndose y experimentándose a sí mismo. Observa el planeta. Dentro de él habitan diferentes reinos, reinos que se integran armoniosamente. Cada cual ocupa su espacio y su desenvolvimiento natural en el esquema de la vida y de la evolución. Por ejemplo, tenemos el reino mineral, el vegetal, el animal, el humano. Existen otros reinos por debajo del mineral, que son los elementales. Son 3 reinos más, son como subreinos. Así como hay planos, hay subplanos. Pero también encontramos otros reinos por encima del humano, aunque el ser humano avanzado puede participar de ellos, que son los reinos angélicos, que también tienen su lugar esencial dentro de nuestro planeta, ya que participan de una forma directa dentro de él. Y ahora podemos enfocarnos en el reino mineral, ese cuerpo de manifestación de una serie de vidas menores que habitan en formas físicas. De hecho, solo existe vida en todo lo creado, pero observemos dentro de este fabuloso reino mineral cómo se encuentran innumerables formas, piedras, cuarzos, cristales, metales, etc.
Y dentro de cada grupo mineral, en los niveles internos, en los planos sutiles, encontramos también una vida elemental, un pequeño ser que experimenta, que vive y evoluciona. La vida siempre proviene del plano monádico, el segundo de los 7, y desde ese altísimo nivel desciende una pequeña avanzadilla de su propia vida y conciencia hasta los planos inferiores, que se introduce en un envoltorio físico, ya sea un mineral, un vegetal, un animal. El espíritu desciende desde lo alto y se infunde en la materia para dotarla de vida. Cada grupo mineral determinado, por ejemplo, el de los diamantes, contienen en los planos superiores un alma grupo, y esto sucede con todos los reinos, el mineral, el vegetal, el animal. Tienen su alma grupo, que es el encargado de recoger todas las experiencias, todos los incidentes, ya sean, por ejemplo, el calor, la erosión, la humedad, la presión, etc. Y las asimila y las experimenta. Y de esa manera enriquecedora, todos los diamantes en ese grupo evolucionan hacia un arquetipo especial. No estamos hablando de almas o seres individuales, ya que los minerales no tienen una estructura o una anatomía concreta para que un solo ser pueda habitarlas, sino que hablamos de un alma grupo, teniendo como cuerpos de expresión determinados conjuntos. Por ejemplo, la amatista, el hierro, el oro, el cuarzo, etc. Tienen sus respectivos alma grupos. Y de esta manera pueden ir evolucionando, perfeccionándose conjuntamente hacia realizaciones más complejas y más hermosas, más avanzadas. Cuando los terremotos levantan la corteza terrestre, los volcanes emiten la lava y el mar azota las peñas, desmenuzan las rocas y las pulverizan en arena, en esa fina arena que vemos. Ese violento trato, por decirlo de alguna manera, tiene por objetivo provocar una respuesta de la vida durmiente allí, de esas densas formas del reino mineral. En la Edad Media un sabio dijo, Dios duerme en el mineral, y en efecto, la vida en ese reino no está todavía dispuesta a volverse hacia el exterior ni a mirar a través de su envoltura, porque los violentos contactos tienden a despertar al durmiente espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde innumerables edades de análogas y respectivas impresiones, las partículas de la materia vivientes van dando prueba de responder desde adentro al estímulo exterior a través de geometrías, y cualquier investigador se queda asombrado de ver esas perfectas estructuras moleculares de los cristales, por ejemplo, de los cuarzos. Hoy en día oímos hablar mucho sobre las propiedades curativas y benéficas de estas piedras, la gemoterapia, por ejemplo, y muchas otras terapias que utilizan los cuarzos por el poder interior que poseen, por la fuerza, por esa chispa divina dormida, pero latente, que afecta al ambiente. La evolución de la materia entonces empieza desde los elementos más simples a los más complejos, y el encargado de guiar y dirigir dicha tarea es la inteligencia interna del alma grupo. Podemos comprender que antes que existiera el diamante, por ejemplo, otros minerales menos nobles iban evolucionando hasta alcanzar ese estado de depurada perfección geométrica, después de millones y millones de años de evolución, de experiencias tras experiencias. Las almas grupo van construyendo mejores y más nobles cuerpos de manifestación. Y así es la evolución. Una fuerza subjetiva que afecta formidablemente a un cuerpo o a un envoltorio de manifestación objetiva y física. Para poder entender un poco mejor lo del alma grupo, podemos pensar en el reino animal. Por ejemplo, ¿cómo los patitos saben que ya, cómo saben nadar? Como un caballo al nacer sabe que tiene que levantarse.
ese tipo de preguntas de cómo ellos saben eso es a través del alma grupo. Por ejemplo, cómo los ratones aprendieron a salir de los laberintos. Porque los científicos cuando colocaron ratas en laboratorios para que aprendieran a salir de los laberintos, las terceras generaciones de esos ratones que aprendieron ya lo incorporaban en su ADN a través del alma grupo. Si los ratones de laboratorio estaban en New York, todo el alma grupo obtenía esa experiencia, esa sabiduría. Todos los ratones de todo el planeta ya adquirían el salir del laberinto por la experiencia de uno de sus especies. Y así poco a poco va la evolución. Luego, por ejemplo, del diamante, que es como decir la forma más evolucionada del mineral, pasa al reino vegetal siendo un moho, que es una de las formas más menos evolucionadas del reino vegetal. Y luego en el reino vegetal, de pasar experiencia tras experiencia y formas tras formas, cuando se llega al roble, que es uno de las formas más elevadas y más sabias de ese reino, pasa luego al animal en una forma no tan evolucionada y así sucesivamente es la evolución de los reinos y de las formas. Ahora, ¿cómo podemos conectar con estos cuarzos? Los cuarzos, como llevan desde orígenes en el planeta, tienen toda esa memoria de evolución dentro de sí, son muy sabios. Lo primero que debes saber es que el cuarzo te elige a ti, tú no a él. Cuando vayas a comprar un cuarzo, simplemente respira, calma tu mente y escucha el llamado. Seguro que sientes más afinidad por uno que por otro. Ese es. Luego de que el cuarzo te elige, lo primero que debes hacer es investigar sobre sus cualidades, porque si te eligió es porque él puede ayudarte a potenciar esas cualidades que él ya posee y que a ti te falta. Te elige precisamente para complementarte, igual que lo hacen las parejas, por ejemplo. Las parejas se unen por resonancia para complementarse. Un ejemplo, a él le gusta salir y a ella le gusta quedarse en casa. Él tiene buena elocuencia y a ella le aterroriza hablar en público. Entonces se unen para aprender del otro lo que necesita. Es como un complemento. Así funciona también en los cuarzos, por eso es que te eligen. No voy a explicar qué hace cada cuarzo ni cuáles son sus propiedades, porque esa información la puedes ubicar fácilmente en internet. Voy a explicar lo que necesitas saber. Por ejemplo, la limpieza de los cuarzos. Sobre la limpieza no hay mucho que decir en realidad. Nuevamente depende del cuarzo que te eligió o del cuarzo que estés utilizando. La mayoría se pueden limpiar con agua de mar, otros con el sol, otros con la tierra, dependiendo del cuarzo. Pero cuando comienzas a comunicar con ellos y a sentir su energía, lo puedes limpiar hasta tú mismo a través de una visualización con la energía del sol. Simplemente los colocas en tus manos, imaginas cómo la energía del sol lo envuelve y lo limpia. Esto es un trabajo energético mental que vas a ir aprendiendo a medida que te vas comunicando con ellos y vas trabajando con ellos. Podemos resumir con los elementos y los elementales de la naturaleza cómo se pueden limpiar. Por ejemplo, si utilizamos el elemento tierra, los puedes cubrir con sal marina, dejarlos allí por un rato para que la sal absorba toda la energía negativa, o los puedes enterrar y los dejas por ahí un par de horas para que la tierra los descargue también de energía negativa. Si vas a utilizar el elemento agua, puedes colocarlo en el chorro de agua en tus manos y visualizar una luz blanca que lo limpia.
o lo puedes dejar en agua de mar unos 15 minutitos y es suficiente. Si vas a utilizar el aire, utiliza el humo de los inciensos o de los aceites esenciales. Los colocas de forma que les pegue el humo y a ellos allí por un rato se limpian. El elemento fuego serían como los rayos del sol. Un par de horas en los rayos del sol los recarga de energía. Siempre que finalices de limpiar tus cuarzos, dale gracias a los espíritus elementales y a los devas de este plano que están allí apoyándote en ese proceso. La limpieza para ellos en general es muy sencilla. Es también muy similar a la forma en que se limpian los humanos para transmutar energías. Llega un momento en que cuando un cuarzo, por ejemplo, carga demasiada energía negativa o que tú lo llevas de colgante o de collar y entras a un lugar donde hay una carga de energía negativa muy fuerte y ellos se quiebran. Los tienes en el cuello de colgante y se te quiebran así de repente. En ese caso, ya el cuarzo hizo su trabajo, sea que te protegió de algo o sea que terminó su trabajo contigo, terminó su misión. Lo que te recomiendo que hagas en ese caso es que los siembres, los entierres en las raíces de algún árbol para que ese cuarzo pueda ayudar a esa planta energéticamente. ¿Cómo se pueden programar los cuarzos? Esto también es un trabajo energético mental. Para programar un cuarzo debes tener ya una conexión con él. Tienes que colocarlo en tu mano y telepáticamente le pides que te ayude, por ejemplo, a lo que necesitas, ya sea aumentar tu autoestima, tener seguridad propia, lo que requieras en el momento. Siempre que esté en sus capacidades, porque, por ejemplo, depende del cuarzo también. Cada cuarzo tiene unas capacidades innatas dependiendo de su evolución. La sanación con los cuarzos, que es para la gente que trabaja terapias, por ejemplo, eso lo vamos a profundizar en otro taller, porque sí que lleva un poco más de tiempo y hay que trabajar con los chakras. Muy bien. La mayoría de estas terapias utilizamos un péndulo, la radiestesia, o sea, utilizamos un péndulo de cuarzo porque es más fácil, ya cuando tenemos comunicación con los cuarzos, poder detectar cuáles son esos centros de energías o chakras que están en distorsión a través de un péndulo de cuarzo. Como el campo magnético de los cuarzos interactúan con el humano, es muy fácil a través de un péndulo de cuarzo saber cuáles son los vórtices de energía o chakras en distorsión, pero para esto sí ya debes de tener comunicación con tu cuarzo. Muy bien. Aquí hay algo muy importante. ¿Cómo saber si un cuarzo es real? Porque hay muchas piedras que se parecen mucho a un cuarzo, pero no lo son. La única manera que te aconsejo de forma rápida de saber cómo un cuarzo es real es que lo coloques por unos minutos en tus manos. Cuando lo tomas verás que está frío, pero cuando pasa como un par de minutos en tus manos verás que cambia la temperatura. También si ves el cuarzo, ves la geometría que tiene en su interior y ves que cambia también los colores y el brillo. De hecho, los cuarzos cuando ya están agarrando como mucha energía negativa, ellos como que se ponen opacos, van perdiendo su color y su brillo. Ahí es cuando ellos te dicen que necesitan urgentemente una limpieza. Muy bien, a ver. Reino vegetal. Ok. Quiero aprovechar de hablarte, ya que estamos con los reinos, del reino que le sigue al mineral, que es el reino vegetal. Esto es como un plus que tengo incluido en este curso. Y el reino vegetal, como veníamos diciendo, también tiene su alma grupo. La última forma de evolución más avanzada en el reino mineral es el diamante.
Cuando ese diamante llega a su apogeo evolutivo dentro de ese reino, siente la necesidad de seguir evolucionando a formas más complejas de vida y de conciencia. Entonces da como un salto cuántico e ingresa al reino vegetal. Ingresa, por ejemplo, como un moho. Ese salto cuántico lo hacen a través de un fenómeno llamado radioactividad, que es una de las puertas por donde se hace esa transferencia o transmigración anímica de un reino a otro. Una vez que la vida interna o el ser que ha evolucionado o que ha experimentado a través del mineral diamante pasa al reino vegetal, lo que sucede es que comienza allí como un nuevo bagaje de evolución, como un peregrinaje en el camino infinito que es la evolución. Las especies más simples del vegetal y luego pasa a otra forma un poco más compleja, con experiencias distintas y así va. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre una hierba y un roble. Ya el roble es una de las formas más evolucionadas del reino vegetal. Entonces, por ejemplo, de un hongo, que es una de las formas menos evolucionadas, a una rosa, y así sucesivamente. Dentro de ese reino existe ya una gran evolución que también lo podemos ver a través de la ciencia, que ha descubierto mucho la sensibilidad natural de las plantas, ha descubierto que las plantas no tienen un sistema nervioso, pero sí que tienen como fotosensibilidad o son muy sensibles a la luz solar, a la humedad, al calor, al frío, incluso responden a la música, a las vibraciones de sonido, al afecto, al amor que le das a una planta. Y no es discutible esto. Ya sabemos ya que todos los reinos tienen un alma, por decirlo así, una chispa divina, que es lo que les permite ir evolucionando y estar en este plano. Y donde hay vida, donde hay evolución y donde hay movimiento, hay alma, ya que el alma es la vida, es ese impulso del que hablamos, esa chispa divina, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista espiritual, el reino vegetal es el que ha alcanzado la máxima perfección o evolución, incluso de los demás reinos, incluso que el reino mineral, que el reino animal. ¿Por qué? Porque ya observamos geométricamente y observamos en los pétalos de las geometrías de una flor, por ejemplo, de una rosa, podemos ver esa geometría sagrada, ¿no? Ese grado de evolución que tienen y lo que nos hacen sentir, ¿no? Cómo nos influye, por ejemplo, el perfume de una rosa, cómo hasta nos cambia de dimensión ese olor, ¿no? Muy bien, y allí vamos viendo cómo las plantas también tienen diferentes propiedades y acción en el reino vegetal. Tienen un gran poder dentro que vamos a ir descubriendo próximamente con los aceites esenciales. A través de los aceites esenciales vamos a ir conociendo todos estos poderes curativos que tienen las plantas, ¿no? Y cómo se trabaja con ese extracto puro que es el espíritu de la planta en una gota. Y al igual que ocurre con el reino mineral, el reino vegetal también tiene su alma grupo de cada especie, como ya expliqué. Por ejemplo, la rosa es una especie, la hierba es una especie, el roble es una especie. Hay diferentes especies en ese reino, pero todos vuelcan, por decirlo así, su experiencia al alma grupo para que el reino completo vaya evolucionando más rápido. Cuando decidimos, por ejemplo, o cuando decimos que las plantas tienen vida interna, no es exactamente que sea como una vida individual, sino que es como a nivel colectivo, ¿no? Que es el alma grupo. También
debo decir que las plantas también tienen su elemental que las cuida. Por ejemplo, los gnomos y los elfos del bosque, las ondinas y nereidas del agua, los silfos y las sílfides del aire, las salamandras del fuego, son los encargados de cuidar cada roca, cada planta, cada animal. Ellos son los encargados de cuidar esos reinos. De hecho, aunque parece un poco infantil, la realidad supera mucho la ficción, porque estos elementales de la naturaleza son realmente los que custodian estos planos, ¿no? Estas formas, estos cuerpos que son dados por la madre naturaleza. Son como trabajadores que cuidan de la naturaleza, pero no son los dueños de ellas, ni tampoco hacen lo que quieren con ellas, sino que van como por jerarquías. Ellos son custodiados por entidades más elevadas como los ángeles, por ejemplo, que en grado mayor son los responsables de la creación de la materia, por decirlo así. Entonces, un ejemplo que te puedo poner de cómo son estos elementales en la naturaleza, sí se pueden ver, pero aquellas personas que tengan como una visión etérica son los que pueden ver estos elementales, o que tengan ya como un nivel de meditación que puedas como aperturarte a esa visión. Pero también los puedes sentir. Por ejemplo, a medida que vas conectando con este reino vegetal y si tienes una planta en casa o en el jardín con la que conectas mucho, así como con los cuarzos, que empiezas a conectar con una planta, por ejemplo, la sábila o la aloe vera, que es una planta muy sencilla de tener en el jardín. Si empiezas a conectar con esa planta y empiezas a cuidarla con amor y que ella sienta el amor, el elemental de esa planta que siempre está allí cuidándola, va a empezar a hacer contacto contigo. Es un contacto como telepático que vas a sentir, por ejemplo. Le dices a la planta, yo quiero una penca de sábila o de aloe vera para sanar una afección que tengo en mi piel. Entonces de repente te das cuenta, por ejemplo, que ibas a cortar esta penca de sábila del lado izquierdo de la planta y de repente sentiste como un impulso por cortar el lado derecho, una penca del lado derecho. Entonces ahí te das cuenta que en ese pequeño cambio que hiciste de cortar del lado izquierdo al lado derecho fue la influencia de ese elemental que está cuidando a la planta, que te dice, mira, para eso que tienes es mejor te sale este, porque aquí hay como más energía o más de lo que necesitas para esa afección que tienes en la piel, ¿vale? Entonces son como cuestiones muy sutiles que poco a poco vas descubriendo a medida que empiezas a tener comunicación con estos reinos. Ahora hablemos de los elementales de la naturaleza. Ya hablamos de ello, ok. Hablemos de los aceites esenciales. Los aceites esenciales son extractos de plantas, de esa energía divina que ya hablamos. Los aceites esenciales que yo utilizo, por ejemplo, son los de doTERRA, porque son aceites esenciales cultivados en el suelo de origen. Esto me garantiza que no pierda propiedades y que son de grado terapéutico, son puros. Es decir, un aceite esencial de limón, una gota, equivale como a 75 limones. Y si hablamos de energía, una fruta tiene 27 megahertz. Por lo tanto, la frecuencia de vibración de un aceite esencial siempre va a ser súper elevada. Por ejemplo, para que entiendas un poquito esto mejor, el cuerpo humano saludable tiene de 62 a 75 megahertz de frecuencias de vibración. Cuando enferma por una gripe, baja la frecuencia de vibración a 55 megahertz. El proceso de muerte de un cuerpo humano comienza a los 25 megahertz. ¿Qué es lo que hacen los aceites esenciales? Un aceite esencial, por ejemplo, de lavanda, tiene 118 megahertz. Al momento en que percibes el olor de ese aceite esencial,
llega en segundos a tu sistema límbico en el cerebro, aumentándote la frecuencia de vibración de todo el cuerpo y ayudándote a salir de un proceso de síntomas, de enfermedad o lo que estés pasando a nivel físico en ese momento. También te trabaja a nivel emocional, convirtiéndose así en una de las formas más eficaces de sanar de forma rápida, porque el sentido más desarrollado que tenemos es el olfato. El ser humano recuerda un 35% de lo que huele frente a un 5% de lo que ve, para que veas lo importante que es la aromaterapia hoy en día y por qué es tan efectiva. Los aceites esenciales siempre van a transportarte memorias celulares que has tenido con ese olor que son buenas. ¿Qué hace esto? Hace que el cuerpo físico sienta como si estuviera reviviendo la experiencia y de inmediato te cambia la biología, haciéndote sentir mejor y diciéndole a las células que es tiempo de regenerar y sanar al cuerpo, que ya no hay por qué estar enfermo. Entonces, recordemos que no solo cuando estás pasando un síntoma o un proceso de enfermedad te baja la frecuencia del cuerpo, sino que también cosas como los pensamientos negativos, te bajan la frecuencia, la energía del campo magnético de otras personas. Si te encuentras con una persona en la calle que está pesimista, que está con pensamientos de ataque y defensa, eso también te absorbe la energía de tu campo. Entonces te haces bajar la frecuencia. Muy bien, ¿cómo sabes tú, por ejemplo, una pregunta, cómo sabes tú que tienes la frecuencia baja o alta? La frecuencia de vibración. Cuando te sientes deprimido, cuando te sientes sin ganas de hacer nada, cuando te sientes cansado todo el tiempo, en ese momento tienes la frecuencia de vibración baja. Cuando te sientes todo lo contrario, tienes la frecuencia de vibración alta. Es allí cuando es indispensable, por ejemplo, para subir la frecuencia, rápidamente utilizar un aceite de esencial. Siempre hay que tener a mano estos aceites esenciales. Es como una farmacia natural, como un botiquín, ¿no? Natural que debemos tener todos en casa, porque cada gota contiene un extracto de ese espíritu elemental de esa planta, ese poder curativo de la planta. Son fáciles de transportar, vienen en envases pequeñitos pero muy potentes y puedes convertirte también en un alquimista de tus propias mezclas de sanación, las que te gusten. Estos aceites se pueden también tomar en un vaso de agua, o sea, son de mucha utilidad. Puedes hacer jabones, puedes hacer velas con ellos. Tienes una amplitud de formas de uso para los aceites esenciales y mejorar tu calidad de vida. ¿Cómo sabes si un aceite es de grado terapéutico? Cuando tú te echas una gotita de aceite en la piel, la esparces por la piel, te das cuenta que como en unos segundos la piel se seca y queda como si no le hubieses echado nada. El aceite se introdujo directamente en tus células y es como que se evaporara, pero lo que hizo fue que las células lo absorbieron de inmediato. Es allí como sabes que un aceite esencial es de grado terapéutico, porque los aceites que no lo son te dejan la piel aceitosa, sientes como aceitosa. Esos son los aceites que no son terapéuticos, que están mezclados con químicos y que generalmente son minerales, es decir, que vienen extraídos del petróleo incluso. Entonces, yo te invito a que te permitas adentrarte en este mundo, custodiado por la sabiduría ancestral que portan mis memorias y por los devas y espíritus elementales de este plano. Te invito a que utilices estos aceites, seas parte de mi equipo de trabajo, donde enseño a todos a medicina chamánica con estos aceites esenciales y con otras cosas más que podemos utilizar. Tendrás siempre asesoría personalizada y un estilo de vida más elevado, porque cuando conectas con este tipo de vibraciones tan altas, la prosperidad en tu vida se forma en incremento. Te conectas con la tierra, con Pachamama, que es la que nos nutre, la que nos enseña, la que nos provee. Entonces te haces un ser próspero y abundante.
¿vale? A través de tu esencia, de tu ser, en conexión con estas energías más sutiles. Así que bueno, si quieres, contacta conmigo y te doy una muestra de regalo de uno de mis aceites favoritos, que es el de naranja, para que aprendas a magnetizar tu campo y atraer la prosperidad a tu vida. La puedes usar como perfume, la puedes usar como un splash también. Incluso puedes tomar en vasos de agua para subir tu sistema inmunológico. Es un muy buen antidepresivo, antiinflamatorio, antiespasmódico, te ayuda con el estrés. También lo puedes utilizar para limpiar superficies, lo puedes utilizar como insecticida y muchas otras cosas más. Espero que disfrutes de este curso, que te haya servido mucho y te doy las gracias. Voy a dejar de compartir para que no se haga más largo. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Te envío muchísimas bendiciones y fuerte abrazo. Nos vemos pronto.